Durante la cena, mi hermana espetó con desdén: ¿qué se siente ser la más inútil de todos los presentes? Todos se rieron, excepto yo. Yo simplemente sonreí y le dije: ¿y qué se siente saber que esta, inútil, ya no pagará tus facturas? En el instante en que esas palabras salieron de mi boca. Mi nombre es Julia Hamilton, y a mis 32 años, nunca esperé convertirme en el banco de la familia. Durante años, apoyé en silencio a todo el mundo, especialmente a mi hermana Morgan. Yo era la responsable, la de confianza y, de algún modo, también la invisible, hasta aquella fatídica cena familiar en la que Morgan decidió humillarme delante de todos. Sus palabras me hirieron profundamente, pero mi respuesta lo cambió todo. Las expresiones de asombro en aquella mesa me indicaron que, definitivamente, no había vuelta atrás. Si estás viendo esto ahora mismo, deja un comentario diciéndome desde dónde me sintonizas. Dale al botón de me gusta y suscríbete para escuchar cómo una simple pregunta sacudió por completo la dinámica de mi familia. Al crecer en un suburbio de Boston, Morgan y yo siempre fuimos diferentes. 3 años mayor que yo, ella acaparaba la atención desde el momento en que entraba en una habitación. Con su perfecto cabello rubio, su personalidad extrovertida y su encanto natural, Morgan se convirtió en la estrella indiscutible de nuestra familia. La casa de nuestra infancia estaba llena de trofeos y fotografías que exhibían sus logros, recitales de danza, competiciones de animadoras y concursos de belleza. Mis padres, Arthur y Carol Hamilton, rebosaban de orgullo en cada una de sus actuaciones. Yo era la callada, la ratón de biblioteca que prefería estudiar a socializar. Mientras Morgan dominaba el centro de atención, yo encontraba consuelo en los estudios académicos. No es que nadie pareciera notarlo cuando llegaba a casa con sobresalientes. Mi padre me daba una palmadita distraída en la cabeza y decía: «Qué bien, Julia», justo antes de volver a centrar su atención en cualquier crisis que Morgan estuviera atravesando esa semana. El patrón se estableció desde el principio. Morgan exigía atención, tomaba decisiones impulsivas y creaba el caos. Luego, mis padres corrían a su rescate, resolviendo sus problemas mientras elogiaban su resiliencia. Mientras tanto, yo aprendí a resolver mis propios problemas en silencio. Me volví autosuficiente, no por elección, sino por necesidad. La universidad fue mi vía de escape. Mientras Morgan asistía a la universidad local y la abandonaba después de 3 semestres para reencontrarse a sí misma, yo obtuve una beca completa para un prestigioso programa de ingeniería al otro lado del país. Esos 4 años me dieron espacio para respirar, para descubrir quién era yo fuera de ser la hermana pequeña de Morgan Hamilton. Hice amigos de verdad que valoraban mi inteligencia y mi fuerza tranquila. Paige Wilson, mi compañera de cuarto del primer año, se convirtió en la hermana que siempre deseé tener. Ella celebraba mis victorias y me animaba a defenderme. Después de graduarme, conseguí un puesto en una empresa tecnológica en crecimiento. Trabajé sin descanso, ascendiendo en la escala corporativa a base de determinación y habilidad. A los 30 años, había alcanzado una estabilidad financiera que nadie en mi familia había experimentado. Esto debería haber sido un motivo de orgullo, pero, en cambio, se convirtió en una carga. Las llamadas comenzaron de forma gradual. Primero, de mi madre: «Morgan está teniendo problemas con el alquiler este mes. ¿Podrías ayudarla, solo por esta vez?». Luego, de la propia Morgan: «Mi coche se ha averiado y Derek está sin trabajo ahora mismo. Te lo devolveremos, te lo prometo». El solo por esta vez se convirtió en un suceso mensual. Las promesas de devolución nunca se materializaron. Lo que comenzó como una ayuda ocasional, evolucionó a un apoyo financiero regular. Morgan y su marido, Derek, parecían estar perpetuamente en crisis. Les embargaron el coche. Estaban a punto de cortarles la luz. Su hijo necesitaba un costoso equipo deportivo para la escuela. Cada vez, yo transfería dinero de mis ahorros, viendo cómo mis propios sueños de comprar una casa o tomarme unas vacaciones se desvanecían cada vez más. Mientras tanto, el Instagram de Morgan contaba una historia muy diferente. Mientras a mí me decía que estaba en la pobreza, publicaba fotos de cenas en restaurantes caros, compras de diseñador y escapadas de fin de semana. Cuando, con delicadeza, le preguntaba sobre estas discrepancias, ella se ponía a la defensiva. «Derek recibió un bono, o fueron regalos», insistía.
Yo sabía que no era cierto, pero enfrentarla directamente parecía imposible. Mis padres no ayudaban. Ya sabes cómo es Morgan, decía mi madre. Siempre ha vivido el momento. Además, a ti te va muy bien. ¿De verdad es una carga tan grande ayudar a tu hermana? La insinuación era clara, mi éxito me obligaba a sostener los fracasos de Morgan. La primavera pasada, recibí un ascenso importante en el trabajo. Después de años de dedicación, me nombraron directora de desarrollo de producto. El puesto venía con un aumento de sueldo sustancial y acciones de la empresa. Por una vez, quería que mi familia reconociera mi logro. Llamé a mis padres para darles la noticia, esperando felicitaciones o, al menos, un poco de reconocimiento. ¡Qué maravilla, cariño!, dijo mi madre distraídamente. Escucha, Morgan está en la otra línea. ¿Te puedo llamar luego? Nunca lo hizo. En su lugar, Morgan me llamó al día siguiente preguntando si podía prestarle $5.000 para reparaciones del coche. A pesar del dolor, pagué las reparaciones. Me dije a mí misma que estaba siendo generosa, que la familia se apoya mutuamente. En realidad, estaba haciendo lo que siempre había hecho, buscar aprobación a través del sacrificio. En el fondo, esperaba que si ayudaba lo suficiente, si daba lo suficiente, finalmente me verían. Paige lo veía todo con claridad. Durante nuestras videollamadas semanales, era testigo de mi decepción y frustración. Julia, se están aprovechando de ti, decía. Te mereces algo mejor que ser su cajero automático. Sabía que tenía razón, pero romper patrones de toda una vida nunca es fácil. La cena que se avecinaba para celebrar el 40 aniversario de mis padres parecía una oportunidad para un nuevo comienzo. Quizás, con toda la familia reunida, por fin reconocerían mis contribuciones, tanto financieras como emocionales. Quizás Morgan mostraría algo de gratitud por los miles de dólares que le había dado a lo largo de los años. Qué equivocada estaba. La tradición de la familia Hamilton dictaba que todas las celebraciones importantes tuvieran lugar en Serafinas, un elegante restaurante italiano del centro que mis padres frecuentaban desde sus días de novios. Para su 40 aniversario, me ofrecí voluntaria para organizarlo todo. Reservé su mesa de esquina favorita, organicé un menú especial con sus platos preferidos, e incluso me coordiné con el restaurante para que prepararan una tarta personalizada. Quería que todo fuera perfecto. 2 semanas antes de la cena, estaba hablando por teléfono con mi madre para ultimar los detalles, cuando mencionó casualmente que Morgan volvía a tener problemas económicos. Puede que te pida ayuda con el pago de su hipoteca, dijo mi madre. Solo para que lo sepas. Apreté el teléfono con más fuerza. Mamá, acabo de pagar $3.000 para arreglar su coche. Eso fue hace solo 3 semanas. Lo sé, cariño, pero a Derek le han reducido las horas en el trabajo y están pasando apuros. Ya sabes, tienen que pensar en los niños. Mis sobrinos, Caleb y Dylan, eran a menudo utilizados como palanca emocional. ¿Cómo podía negarme cuando había niños inocentes de por medio? Sin embargo, algo dentro de mí había empezado a cambiar. Quizás fue el persistente aliento de Paige para que estableciera límites, o quizás, simplemente, estaba llegando a mi punto de quiebre. Tal vez deberían considerar mudarse a algo más pequeño, sugerí. Su casa es el doble de grande que la mía, y yo sí puedo permitirme la mía. La brusca inspiración de mi madre dejó clara su desaprobación. Julia, tienen una familia que criar. Tú vives sola. Es diferente. La insinuación me dolió. Mis elecciones de vida eran, de alguna manera, menos válidas porque me había centrado en mi carrera en lugar de formar una familia. La conversación terminó de forma incómoda, conmigo aceptando pensármelo si Morgan me abordaba con el tema de la hipoteca. El día antes de la cena, Paige y yo nos vimos para tomar un café. Sus ojos oscuros se entrecerraron mientras le contaba la conversación con mi madre. «Sabes lo que va a pasar, ¿verdad?», dijo Paige, removiendo su latte. «Morgan te va a acorralar en esta cena. Lugar público, ocasión familiar, muchos testigos. El escenario perfecto para hacerte sentir que no puedes decir que no». ¿Crees que usaría la cena de aniversario de nuestros padres para eso? Incluso mientras lo preguntaba, sabía que Paige tenía razón.
Morgan nunca había sido sutil con sus manipulaciones. Paige extendió la mano sobre la mesa y me apretó la mía. Cariño, te quiero, pero tienes que prepararte. Ten una respuesta lista. Fija un límite. Practica decir no. Esa noche, me paré frente al espejo de mi apartamento ensayando frases. No estoy en condiciones de ayudar ahora mismo. Déjame pensarlo y te respondo. ¿Habéis considerado hablar con un asesor financiero? Las palabras se sentían extrañas en mi boca después de años de síes automáticos. Había dedicado un tiempo considerable a elegir el regalo perfecto para mis padres, un álbum de fotos personalizado que narraba sus 40 años juntos. Había digitalizado fotos antiguas, contactado a parientes en busca de historias y recuerdos, y creado algo verdaderamente significativo. Me había llevado semanas de trabajo, mucho más esfuerzo que simplemente extender un cheque, que se había convertido en mi contribución por defecto en las ocasiones familiares. El día de la cena llegó con una complicación inesperada. Morgan llamó, con una voz sospechosamente dulce. Julia, cariño, tengo que pedirte un favor diminuto. Me preparé. ¿Qué pasa, Morgan? ¿Podrías recoger a mamá y papá para la cena de esta noche? Derek tiene un asunto de trabajo, y vamos a llegar tarde, y como tú vives más cerca de ellos. Era una petición razonable en apariencia, pero reconocí la estrategia. Si yo llevaba a nuestros padres, Morgan y Derek podrían controlar cuando terminaba la velada. Ya habían hecho esta jugada antes, llegando tarde y yéndose temprano, a menudo escabulléndose cuando llegaba la cuenta. La verdad es que tengo que hacer algunos recados antes de la cena, mentí, pero puedo pedirles un servicio de coche si eso ayuda. La pausa de Morgan lo dijo todo. Ah. Bueno, no, supongo que ya nos las arreglaremos. Por cierto, ¿te habló mamá de nuestra situación? La hipoteca vence la semana que viene y andamos un poco cortos. Ahí estaba, exactamente como Paige había predicho. Hablemos de eso después de la cena, respondí, sorprendida por mi propia firmeza. Esta noche debería ser sobre mamá y papá. Claro, rectificó Morgan. Solo pensé en mencionarlo ya que te tenía al teléfono. Nos vemos esta noche. Llegué a Serafinas 30 minutos antes para asegurarme de que todo estuviera perfectamente arreglado. La mesa estaba bellamente puesta, el menú especial impreso, la tarta de aniversario a salvo en la cocina, esperando el momento perfecto. Incluso había traído una copia enmarcada de la foto de boda de mis padres para colocarla sobre la mesa. Mis padres llegaron después, mi padre apuesto con su traje azul marino, mi madre elegante con un vestido plateado que nunca le había visto. ¿Es nuevo?, pregunté, besándole la mejilla. Morgan me llevó de compras el fin de semana pasado, dijo radiante. Tiene un ojo increíble para la moda. Me tragué la pregunta obvia, ¿cómo podía Morgan permitirse comprar vestidos caros mientras, al mismo tiempo, mendigaba dinero para la hipoteca? En su lugar, guié a mis padres a sus asientos y les serví copas de su champán favorito. Estábamos a la mitad de nuestra segunda copa cuando Morgan y Derek finalmente llegaron, 20 minutos tarde. Morgan hizo su típica entrada triunfal, lanzando besos al aire a todos mientras explicaba a gritos su tardanza. El tráfico era una auténtica locura. Y luego tuvimos que buscar aparcamiento porque la cola del ballet era demasiado larga. Noté de inmediato que Morgan también llevaba un atuendo nuevo, su muñeca adornada con una pulsera que no le había visto antes. Derek parecía incómodo, sus ojos recorriendo el restaurante como si buscara una vía de escape. Mi madre exclamó sobre la apariencia de Morgan. «Estás deslumbrante, cariño». ¿Esa pulsera es nueva? Morgan extendió la muñeca, los diamantes atrapando la luz. Solo un pequeño regalo de aniversario de parte de Derek. 10 años el mes que viene. Me lanzó una mirada de soslayo. Nosotros creemos en celebrar los hitos como es debido. La sutil indirecta no me pasó desapercibida. Yo había terminado recientemente una relación de 2 años y estaba soltera de nuevo, otra forma en la que mi vida supuestamente no estaba a la altura de la de Morgan. Cuando llegaron los aperitivos, Morgan dominó la conversación con historias sobre los logros de sus hijos y anécdotas de su trabajo a tiempo parcial en una boutique que, como todos sabíamos, había aceptado por el descuento de empleada más que por el sueldo mínimo.
Cada historia parecía diseñada para posicionarla como la hija exitosa y realizada, a pesar de sus desafíos financieros. Yo contribuí ocasionalmente a la conversación, mencionando mi reciente ascenso sin enfatizar su importancia. Nadie hizo preguntas de seguimiento. Cuando describí brevemente un proyecto importante que estaba liderando, Morgan me interrumpió con una historia dramática sobre el torneo de fútbol de Caleb. Para cuando llegaron nuestros platos principales, podía sentir un familiar dolor de cabeza tensional formándose detrás de mis ojos. Me disculpé para ir al baño, necesitaba un momento a solas. De pie frente al espejo, respiré hondo, las palabras de Paige resonando en mi mente. Fija un límite. Practica decir no. Cuando volví a la mesa, la dinámica había cambiado de alguna manera. Derek parecía aún más incómodo, y mi padre fruncía el ceño mirando su copa de vino. Las mejillas de Morgan estaban sonrojadas, ya fuera por el alcohol o la emoción, no podría decirlo. ¿Qué me he perdido?, pregunté con ligereza, volviendo a mi asiento. Mi madre me dio una palmadita en la mano. Nada, cariño. Morgan solo nos estaba contando sus planes de vacaciones para el verano. ¿Planes de vacaciones? ¿Mientras mendigaba dinero para la hipoteca? No pude ocultar mi sorpresa. Morgan captó mi expresión y entrecerró los ojos. Nos merecemos un descanso, dijo a la defensiva. Derek trabaja muy duro, y los niños necesitan experiencias, no solo cosas. No he dicho nada, respondí, cortando mi pollo a la piccata. No ha hecho falta. Tu cara lo ha dicho todo. La voz de Morgan había adquirido el tono afilado que conocía demasiado bien. No todo el mundo prioriza el trabajo sobre la familia, Julia. Y ahí estaba, el primer ataque directo de la noche, pero ciertamente no el último. La tenue iluminación y la atmósfera romántica de Serafinas siempre lo habían convertido en un lugar perfecto para celebraciones. Candelabros de cristal arrojaban un cálido resplandor sobre manteles blancos y cubiertos pulidos. Un pianista tocaba suavemente en una esquina, la música proporcionando un delicado telón de fondo para la conversación. En otras circunstancias, habría apreciado el elegante entorno. Aquella noche, se sentía como un elaborado escenario para el drama que estaba a punto de desatarse. Decidí no responder a la pulla de Morgan sobre priorizar el trabajo sobre la familia. En su lugar, me dirigí a mi padre y le pregunté por su partida de golf, un tema seguro que normalmente lo animaba. Se lanzó a contar una historia sobre su última ronda, y la tensión se disipó temporalmente. El camarero llegó con otra botella de vino, que yo había pedido por adelantado, conociendo la preferencia de mi padre. Mientras servía, mi madre exclamó, «Oh, este es el reserva especial, Julia. Esto debe haber costado una fortuna». Antes de que pudiera responder, Morgan intervino, «Estoy segura de que Julia puede permitírselo con su sueldo de directora de lujo». ¿Verdad, hermanita? Su tono hizo que el comentario sonara más acusador que de felicitación. Quería que esta noche fuera especial, dije simplemente, levantando mi copa. Por 40 años de matrimonio. Mamá y papá, que todos tengamos la suerte de encontrar el tipo de amor y compañerismo que vosotros habéis creado. Todos levantaron sus copas, momentáneamente unidos en el brindis. Mi madre se secó los ojos, genuinamente conmovida. Este era el momento que había esperado, una breve ventana de aprecio y conexión. El momento pasó demasiado rápido. Mientras nos acomodábamos con los platos principales, mi padre le preguntó a Derek sobre su situación laboral. Todavía buscando algo a tiempo completo, murmuró Derek, empujando la pasta por su plato. El trabajo en la construcción es solo 3 días a la semana ahora mismo. Eso debe ser difícil, dijo mi padre con simpatía. Nos las arreglamos, respondió Morgan por su marido. Hemos aprendido a ser ingeniosos. Me lanzó otra mirada intencionada. Yo me concentré en mi comida, decidida a no dejarme arrastrar al juego que fuera que ella estuviera jugando. La conversación derivó hacia noticias del vecindario y conocidos mutuos. Empecé a pensar que podríamos superar la cena sin un incidente grave, después de todo. Entonces mi madre, quizás intentando incluirme más activamente, dijo, Julia, cuéntales a todos sobre tu ascenso. Es una noticia muy emocionante. Todos los ojos se volvieron hacia mí.
Tomada por sorpresa por la repentina atención, expliqué brevemente mi nuevo rol, el equipo que lideraría y los proyectos que estaba emocionada por desarrollar. Eso suena muy impresionante, dijo mi padre, y por una vez, parecía genuinamente interesado. Tu empresa tiene suerte de tenerte. Gracias, papá, respondí, sintiendo un calor en el pecho por este raro reconocimiento. Morgan dejó su copa de vino con una fuerza excesiva. Bueno, no todos podemos ser superestrellas corporativas. Algunos de nosotros elegimos crear seres humanos en lugar de hojas de cálculo. Derek hizo una mueca visible. Morgan, vamos. ¿Qué? Se giró hacia él. Solo digo que hay diferentes tipos de éxito. Julia tiene su carrera, y yo tengo mi hermosa familia. Diferentes elecciones. Por supuesto, dijo mi madre rápidamente, y ambas son maravillosas. Pero Morgan no había terminado. Se volvió hacia mí, con los ojos brillantes. Aunque tengo que preguntarme, Julia, si todas esas semanas de 60 horas realmente valen la pena. ¿No te preocupa despertarte a los 40 y darte cuenta de que te olvidaste de tener una vida? La pregunta quedó suspendida en el aire, su crueldad expuesta bajo la suave iluminación del restaurante. Mi padre carraspeó incómodo. Mi madre se ocupó en reacomodar su servilleta. Tengo una vida, dije en voz baja. Simplemente se ve diferente a la tuya. Claro, resopló Morgan. Todo trabajo y nada de diversión. Sin marido, sin hijos, solo un título elegante y un apartamento vacío. Morgan, advirtió mi madre, se supone que esto es una celebración. Solo estoy preocupada por mi hermana, continuó Morgan, una falsa dulzura goteando de sus palabras. Trabajando todas esas horas, siempre sola. No puede ser saludable. Tomé un sorbo medido de agua, tratando de mantener la compostura. Agradezco tu preocupación, pero en realidad estoy bastante feliz con mi vida. ¿Lo estás, de verdad?, presionó Morgan. Porque desde donde yo lo veo, parece bastante vacía. Todo ese dinero y nadie con quien compartirlo. Excepto nosotros, claro, cuando necesitamos un poco de ayuda. Se rió, mirando alrededor de la mesa como si invitara a todos a unirse a su diversión. El comentario me golpeó como un golpe físico. ¿Era así como mi familia me veía realmente? ¿Como nada más que una fuente conveniente de fondos? Mis logros desestimados, mi vida personal criticada, mi generosidad dada por sentada. Morgan, ya es suficiente, dijo mi padre, pero su reprimenda carecía de convicción. Sintiendo que había encontrado una vulnerabilidad, Morgan se inclinó hacia adelante. ¿Qué se siente, Julia? ¿Qué se siente ser la más inútil de todos los presentes? Una oleada de risas incómodas rodeó la mesa. Derek se rió nerviosamente. Incluso mi madre sonrió por reflejo antes de contenerse. Mi padre miraba fijamente su plato. El tiempo pareció ralentizarse. En ese momento, vi con perfecta claridad lo que había estado sucediendo durante años. No era valorada como hija o hermana. Era valorada como un cajero automático, un recurso al que recurrir cada vez que las malas decisiones de Morgan creaban otra crisis. Algo cambió dentro de mí. Una vida entera de complacer, de buscar aprobación a través del sacrificio financiero, de aceptar en silencio mi papel designado, de repente se sintió insoportable. Dejé mi tenedor con cuidado. La mesa se había quedado en silencio, quizás sintiendo el cambio de energía. Miré directamente a Morgan, con mi voz firme y tranquila. ¿Y qué se siente saber que esta, inútil, ya no pagará tus facturas? El silencio que siguió fue absoluto. La expresión de suficiencia de Morgan se congeló y, luego, se desmoronó en confusión. ¿Qué? Logró decir finalmente. ¿Me has oído?, continué, con una voz que ganaba fuerza. Se acabaron los pagos de la hipoteca, se acabaron las reparaciones del coche, se acabaron los préstamos, que todos sabemos que nunca serán devueltos. Se acabó. La cara de Morgan se puso de un rojo intenso. No puedes estar hablando en serio. Solo estábamos bromeando. ¿Era una broma cuando me llamaste la semana pasada porque te faltaba dinero para la hipoteca?
¿Era una broma cuando pagué $3.000 para arreglar tu coche el mes pasado? ¿O los 5.000 de antes para tu deuda de tarjeta de crédito? La cabeza de Derek se giró bruscamente hacia su esposa. Me dijiste que tus padres te ayudaron con la tarjeta de crédito. La mirada que Morgan me lanzó era puro veneno. Julia está exagerando. Ella ayuda de vez en cuando, como debe hacer la familia. ¿De vez en cuando? Saqué mi teléfono, abrí mi aplicación bancaria y se lo deslicé por la mesa a mi padre. Revisa esas transacciones, papá. Cada pago a Morgan durante el último año. Súmalo todo y, luego, dime si eso te parece una ayuda ocasional. Los ojos de mi padre se abrieron como platos mientras se desplazaba. Esto es sustancial. $27.000 solo en los últimos 12 meses, declaré rotundamente. Mientras tanto, Morgan compra ropa de diseñador, planea vacaciones y aparece con joyas nuevas mientras me llora miseria. No tienes derecho a controlar cómo gastamos nuestro dinero, farfulló Morgan. En realidad, cuando es mi dinero el que paga tu hipoteca, sí tengo cierto derecho a cuestionar por qué necesitas ayuda financiera mientras compras artículos de lujo. Mi madre me agarró del brazo. Julia, por favor, este no es el momento ni el lugar. ¿Cuándo es el momento, mamá? Cuando Morgan llame la semana que viene con otra emergencia. ¿O la semana siguiente? Los ojos de Morgan se llenaron de lágrimas, su defensa de cabecera cuando se la confrontaba. No puedo creer que estés haciendo esto. Somos familia. La familia se ayuda mutuamente. La familia no se aprovecha de los demás, respondí. La familia no se burla de la persona a la que le pide dinero constantemente. La familia muestra gratitud, no desprecio. El camarero se acercó con los menús de postres, echó un vistazo a nuestra mesa y, sabiamente, se retiró. Así que eso es todo, la voz de Morgan se había elevado, atrayendo las miradas de las mesas cercanas. Nos cortas el grifo por una pequeña broma. No fue una broma. Fue la verdad sobre cómo me ves. Y no estoy cortando el grifo, a nosotros. Estoy estableciendo un límite contigo específicamente, Morgan. Mamá y papá pueden seguir contando conmigo siempre que necesiten algo. Pero tú y Derek necesitáis aprender a vivir dentro de vuestras posibilidades. Derek, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, finalmente habló. Tiene razón, Morgan. No podemos seguir así. Morgan se volvió hacia él, con la traición escrita en su rostro. ¿De qué lado estás? No debería haber lados, intervine. No se trata de tomar partido. Se trata de reconocer la realidad y hacer cambios. La realidad, Morgan se rió amargamente. La realidad es que siempre has estado celosa de mí. Ahora estás usando el dinero para controlarme porque eres una amargada y estás sola. Eso me habría dolido antes. Ahora, viendo la desesperación detrás de su ataque, solo sentí tristeza. No estoy tratando de controlarte. Me niego a permitir comportamientos que son perjudiciales para ambas. Esa es la diferencia. Me levanté, colocando mi servilleta al lado de mi plato. Creo que debería irme. Siento que esta conversación haya tenido que ocurrir esta noche, de todas las noches. Me volví hacia mis padres. Espero que aún podáis disfrutar del resto de vuestro aniversario. La tarta saldrá en breve. Ya he pagado la cuenta. Sin esperar una respuesta, recogí mi bolso y salí de Serafinas, sintiendo cada paso más ligero que el anterior. El aire fresco de la noche me golpeó la cara cuando empujé las pesadas puertas de Serafinas. Por un momento, me quedé en la acera, un poco mareada por la adrenalina. ¿Realmente acababa de hacer eso? Después de años de silenciosa aquiescencia, ¿finalmente me había mantenido firme? Mis manos temblaban mientras buscaba a tientas las llaves de mi coche. Detrás de mí, la puerta del restaurante se abrió de golpe. Me preparé, esperando la furia de Morgan o la mirada decepcionada de mi madre. En su lugar, apareció Derek, con aspecto incómodo pero decidido. Julia, espera, gritó, corriendo para alcanzarme. Solo quería decir que tienes razón. En todo.
Lo miré fijamente, sin saber cómo responder. Derek y yo nunca habíamos sido cercanos. Siempre me había parecido una marioneta de Morgan, repitiendo sus opiniones y permitiendo sus hábitos de gasto. Morgan está ahí dentro diciéndole a tus padres que has perdido la cabeza, continuó, mirando nerviosamente por encima del hombro. Pero yo sé la verdad. He intentado que deje de pedirte dinero, pero ella siempre insiste en que no te importa, que de alguna manera se lo debes porque tienes más. Y tú lo consentías, dije, incapaz de ocultar la acusación en mi voz. Derek miró al suelo. ¿Lo hice? Fui débil. Era más fácil que pelear con ella. Finalmente, me miró a los ojos. Pero quiero que sepas que voy a arreglar esto. Empecé un segundo trabajo la semana pasada. Aún no se lo he dicho a Morgan. Iba a sorprenderla poniéndome al día con las facturas, pero ella ya estaba planeando pedirme el dinero a mí, terminé por él. Asintió miserablemente. No tiene ni idea de lo mal que están las cosas en realidad. Las tarjetas de crédito están al máximo. Llevamos 3 meses de retraso en el pago del coche. Ella sigue gastando como si no pasara nada. Una parte de mí quería ablandarse, ofrecer ayuda una última vez. El patrón de toda una vida era difícil de romper, pero la voz de Paige resonó en mi cabeza. Límites, Julia. Espero que podáis solucionar las cosas, dije finalmente. Pero lo que dije ahí dentro iba en serio. No puedo seguir subvencionando vuestro estilo de vida. Lo sé. No deberías tener que hacerlo. Dudó, y luego añadió, por si sirve de algo, creo que eres la persona más fuerte de la familia. Nada inútil. Con esa pequeña vindicación, regresó al restaurante, con los hombros encorvados como si se preparara para la batalla. Llegué a mi coche antes de que brotaran las lágrimas, no exactamente lágrimas de tristeza. Alivio mezclado con duelo por la relación que siempre quise tener con mi hermana pero nunca tuve. Me senté en el asiento del conductor, recomponiéndome antes de llamar a Paige. Lo hice, le dije cuando contestó. Finalmente me enfrenté a Morgan. Dios mío. Cuéntamelo todo, exigió Paige. Mientras relataba los acontecimientos de la noche, salí del aparcamiento, ansiosa por poner distancia física entre el restaurante y yo. Paige escuchó sin interrumpir, una presencia de apoyo a través del altavoz de mi teléfono. Estoy muy orgullosa de ti, dijo cuando terminé. ¿Estás bien? ¿Quieres que vaya a tu casa? Creo que necesito un tiempo a solas para procesarlo, admití. Pero gracias por estar ahí, por empujarme a poner límites. Siempre. ¿Y Julia? Esto es solo el principio. Habrá resistencia. Intentarán hacerte sentir culpable. Mantente fuerte. La predicción de Paige se demostró cierta en cuestión de minutos. Para cuando llegué a casa, mi teléfono se iluminaba con mensajes de texto. De mi madre, por favor, llámame. Tenemos que hablar de lo que pasó. De mi padre, más directamente, tu hermana está muy disgustada. ¿Era necesario esta noche, de todas las noches? El más revelador fue el mensaje de Morgan, espero que estés contenta contigo misma. Mamá y papá están destrozados. Buena manera de arruinar su aniversario. Llámame cuando estés lista para disculparte. Ningún reconocimiento de su papel. Ningún reconocimiento del comentario hiriente que lo había desencadenado todo. En la narrativa de Morgan, yo ya había sido elegida como la villana. Silencié mi teléfono y me preparé un baño caliente, añadiendo aceite de lavanda al agua. Mientras me sumergía en el calor, me permití sentir plenamente las emociones que había reprimido durante la confrontación, la ira por años de explotación, la tristeza por la dinámica familiar que lo había hecho posible y el miedo a lo que sucedería a continuación. Pero debajo de todo, una silenciosa certeza de que había hecho lo correcto. La mañana siguiente trajo más mensajes. Morgan, aparentemente, había pasado la noche movilizando a miembros de la familia extendida a su causa. Mi tía llamó, preocupada por la ruptura familiar de la que había oído hablar. Mi primo me envió un mensaje de texto, preguntando por qué estaba siendo tan dura con mi hermana. El chismorreo familiar funcionaba a toda máquina, con Morgan controlando la narrativa.
Redacté una respuesta sencilla para compartir con quienes se pusieron en contacto: quiero mucho a mi familia. Lo que pasó anoche fue el establecimiento de un límite que se necesitaba desde hace mucho tiempo. Agradecería que entendierais que los asuntos familiares son complejos y siempre hay múltiples perspectivas. Mis padres pasaron por casa sin avisar esa tarde. Yo estaba trabajando desde casa, todavía emocionalmente agotada por la noche anterior. Los ojos de mi madre estaban enrojecidos de llorar. Mi padre parecía cansado y confundido. Tenemos que hablar de esta situación con tu hermana, comenzó mi madre tan pronto como se sentaron en mi sala de estar. Estoy escuchando, dije, preparándome. Morgan está destrozada. Dice que la humillaste delante de todos, que aireaste asuntos financieros privados en público. ¿Mencionó lo que me dijo a mí primero?, pregunté en voz baja. Mi madre hizo un gesto despectivo con la mano. Solo estaba bromeando. Ya sabes cómo es. No lo dijo con mala intención. Me llamó inútil, mamá. Delante de todos vosotros. Y todos se rieron. Nadie pensó que fueras inútil, intervino mi padre. Era solo Morgan siendo Morgan. Y eso lo excusa, mi determinación se fortalecía. Durante años, la he apoyado financieramente mientras ella me menosprecia. ¿Por qué es eso aceptable? Mis padres intercambiaron miradas. No teníamos ni idea de que le estabas dando tanto dinero, admitió mi padre. Cuando dijo que la ayudabas, ocasionalmente, pensamos que eran pequeñas cantidades. ¿Nunca os preguntasteis cómo mantenían su estilo de vida con el ingreso a tiempo parcial de Derek? La casa, los coches, las vacaciones. Asumimos que estaban endeudados, dijo mi madre. Muchas familias jóvenes tienen dificultades. Están endeudados, confirmé. Derek me lo dijo anoche. Pero también me han estado usando como su fondo de rescate personal mientras vivían por encima de sus posibilidades. Mi padre se inclinó hacia adelante, con expresión seria. Mira, Julia, ¿y si buscamos un compromiso? Quizás podrías seguir ayudando en emergencias, pero no con sus gastos regulares. Morgan está dispuesta a disculparse por lo que dijo. ¿Está dispuesta a cambiar sus hábitos de gasto? ¿Está dispuesta a reconocer que se ha estado aprovechando de mí? La expresión de mi madre me dio la respuesta antes de que hablara. Ella siente que, como familia, todos deberíamos ayudarnos mutuamente sin llevar la cuenta. Eso solo funciona cuando todos contribuyen con lo que pueden, señalé. Esto ha sido completamente unilateral. La conversación dio vueltas durante otra hora, mis padres alternando entre chantajes emocionales: la familia debería ser lo primero, minimización, fue solo una broma, y negociación, y si solo ayudas con la hipoteca. Me mantuve firme, aunque el costo emocional fue agotador. Después de que se fueran, pedí una cita con una terapeuta. Paige llevaba meses recomendándome terapia, pero siempre había encontrado excusas. Ahora, reconocía que necesitaba apoyo profesional para navegar la dinámica familiar y mantenerme firme en mis nuevos límites. ¿La doctora? Laura Bennett era una mujer tranquila y reflexiva, especializada en sistemas familiares y establecimiento de límites. En nuestra primera sesión, escuchó atentamente mientras relataba mi historia familiar y la reciente confrontación. Lo que describes es una dinámica clásica de facilitación, explicó. Al rescatar repetidamente a tu hermana de las consecuencias de sus acciones, has estado impidiendo que desarrolle responsabilidad financiera. Así que la he estado perjudicando al ayudarla. El concepto era difícil de aceptar. En cierto modo, sí. La verdadera ayuda sería apoyarla en el desarrollo de las habilidades para gestionar sus propias finanzas. Al simplemente darle dinero, has estado tratando el síntoma en lugar del problema subyacente. Durante la semana siguiente, Morgan intensificó su campaña. Envió fotos de mis sobrinos con aspecto triste y leyendas como, echando de menos a su tía que los abandonó. Dejó mensajes de voz que alternaban entre súplicas llorosas y acusaciones airadas. Cuando estas tácticas no lograron una respuesta, se presentó en mi lugar de trabajo. Estaba en una reunión cuando mi asistente me interrumpió para decirme que mi hermana estaba en la recepción montando una escena. Me disculpé y encontré a Morgan paseando por el vestíbulo, con una expresión que era una mezcla de desesperación y determinación.
Tenemos que hablar, exigió. Has estado ignorando mis llamadas. Este no es el lugar, dije en voz baja, muy consciente de los colegas curiosos que observaban. Estoy en medio de mi jornada laboral. Oh, claro. Tu precioso trabajo. Más importante que la familia, como siempre. La guía a una pequeña sala de conferencias, cerrando la puerta con firmeza. ¿Qué quieres, Morgan? El banco llamó esta mañana. Amenazan con la ejecución hipotecaria si no hacemos un pago para el viernes. Su voz se quebró. Los niños perderán su casa, Julia. ¿Es eso lo que quieres? La vieja culpa surgió al instante, pero recordé las palabras de la doctora Bennett sobre la facilitación. Siento que estéis en esta situación. ¿Habéis hablado con el banco sobre un plan de pago? Quieren al menos $2,000 de inmediato. Mencionó la cantidad exacta con una precisión practicada. El sueldo de Derek no llega hasta la semana que viene. ¿Y el dinero que gastaste en el vestido nuevo de mamá? ¿O en tu pulsera? ¿O en las vacaciones que estabas planeando? La expresión de Morgan se endureció. ¿Ahora controlas mis gastos? Eso es controlador y tóxico. No, estoy señalando que pareces tener dinero para las cosas que quieres, pero no para obligaciones como tu hipoteca. No tienes ni idea de cómo son nuestras finanzas. En realidad, Derek me contó bastante la otra noche. Sobre las tarjetas de crédito al máximo, el pago del coche que lleváis 3 meses de retraso. La cara de Morgan palideció. No tenía derecho. Estaba siendo honesto. Algo que podrías probar tú. Respiré hondo. No puedo darte más dinero, Morgan. Ni para la hipoteca, ni para nada más. Puedo ayudarte a encontrar un asesor financiero. Puedo ayudarte a crear un presupuesto. Pero las transferencias de dinero se han acabado. ¿Así que simplemente nos dejarás en la calle? ¿Qué clase de hermana eres? La clase que está cansada de ser utilizada. Me levanté. Tengo que volver a mi reunión. Por favor, no vuelvas a venir a mi lugar de trabajo. Cuando me di la vuelta para irme, Morgan me gritó, te arrepentirás de esto cuando seas vieja y estés sola, sin nada más que tu dinero para hacerte compañía. Sus palabras estaban diseñadas para herir, para activar mis inseguridades más profundas. En el pasado, habrían funcionado. Esta vez, reconocí la manipulación por lo que era. Esa noche, recibí una llamada inesperada de Derek. Quería que supieras que Morgan me contó su visita a tu oficina. Lo siento por eso. Fue inapropiado. Gracias, dije, sorprendida por la disculpa. También quería que supieras que ayer vendí mis guitarras de colección. Conseguí suficiente para hacer el pago de la hipoteca y ponerme al día con el del coche. Estaremos bien. Eso debe haber sido difícil. Sé lo mucho que significaban esas guitarras para ti. No tan difícil como ver a mi esposa destruir la relación con su hermana, dijo en voz baja. Saldremos de esta, Julia. Sin cargártelo a ti más. Fue un pequeño paso, pero me dio la esperanza de que quizás algo positivo podría surgir de la dolorosa confrontación en Serafinas. La semana posterior a la confrontación estableció un nuevo patrón de comunicación con mi familia. Mis padres llamaban a diario, y su enfoque evolucionó de la crítica a una cautelosa neutralidad. Aunque nunca se pusieron explícitamente de mi lado, gradualmente dejaron de presionarme para que me reconciliara con Morgan en sus términos. La propia Morgan alternaba estrategias con una velocidad vertiginosa. El lunes trajo acusaciones airadas por mensaje de texto. El martes, un mensaje de voz lloroso sobre cómo siempre había estado celosa de ella. El miércoles, un correo electrónico formal detallando todas las formas en que me había apoyado emocionalmente a lo largo de los años, sugiriendo que ahora estábamos en paz. El jueves, silencio. El viernes, un mensaje sospechosamente amistoso actuando como si nada hubiera pasado, seguido inmediatamente de una solicitud de la contraseña de mi servicio de streaming, ya que la suya había dejado de funcionar misteriosamente. Mantuve respuestas consistentes y breves. No voy a discutir asuntos financieros contigo. No voy a proporcionar contraseñas ni suscripciones.
Estaré encantada de hablar cuando estés lista para reconocer la dinámica entre nosotras. Mientras tanto, continué mis sesiones con la doctora Bennett, desentrañando años de condicionamiento familiar. Lo que me llama la atención, señaló la doctora Bennett durante nuestra tercera sesión, es como tu familia ha acordado colectivamente una narrativa que te posiciona como la fuerte, la capaz que no necesita apoyo, mientras que simultáneamente se aprovechan de esa fortaleza. Nunca lo había pensado de esa manera, admití. Siempre asumí que simplemente era menos importante para ellos. O quizás tu competencia amenaza la dinámica establecida. Si reconocieran tus necesidades y vulnerabilidades, tendrían que enfrentarse a su dependencia de ti. Estas reflexiones me ayudaron a entender la resistencia que estaba enfrentando. No se trataba solo de dinero, se trataba de todo un sistema familiar obligado a recalibrarse. La familia extendida se dividió lentamente en bandos. Las hermanas de mi madre, que siempre habían adorado a Morgan, llamaron para expresar su decepción por mi abandono a mi hermana. El hermano de mi padre, que había construido su propio negocio desde cero, se puso en contacto discretamente para elogiar mi establecimiento de límites. Ya era hora, dijo el tío Russell con brusquedad. Esa chica ha sido malcriada toda su vida. Nada personal contra tus padres, pero ellos crearon esta situación. Lo más doloroso fue la instrumentalización de mis sobrinos. Morgan comenzó a publicar a diario sobre cómo la tía Julia ya no quiere veros y a algunas personas les importa más el dinero que la familia. Envié a los niños regalos de cumpleaños y de Navidad directamente con notas asegurándoles que los quería mucho. Morgan devolvió los paquetes sin abrir. 3 semanas después de la cena, recibí una llamada inquietante de mi madre. Julia, tengo que contarte algo, pero tienes que prometer que no reaccionarás de forma exagerada. Se me encogió el estómago. ¿Qué es? Tu padre y yo. Bueno, revisamos nuestras finanzas después de lo que pasó en la cena. Queríamos entender cuánto habíamos estado ayudando a Morgan nosotros mismos. Y, le insté cuando hizo una pausa. Parece que le hemos estado dando más de lo que creíamos. Transferencias regulares, pagos de tarjetas de crédito y... Respiró con dificultad. Pidió un préstamo contra nuestra línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda. ¿Hizo qué? Casi se me cae el teléfono. ¿Cómo es eso posible? La añadimos como usuaria autorizada hace años, cuando se encargaba de unas reformas para nosotros. Nos olvidamos de quitarle el acceso después. Las implicaciones eran asombrosas. ¿Cuánto, mamá? $87.000 en los últimos 3 años. Me senté, de golpe. ¿La habéis confrontado? Todavía no. Tu padre quiere hacerlo, pero me da miedo lo que le hará a la familia. Ella tiene que pensar en los niños. El estribillo familiar, ahora hueco a la luz de esta traición. Mamá, esto no es por los niños. Esto es un robo. ¿Os ha robado? Sigue siendo nuestra hija, dijo mi madre, con voz débil. No podemos simplemente cortarle el grifo. Hay una diferencia entre apoyar a tu hija y permitir un comportamiento delictivo, señalé. ¿Ha hablado papá con el banco? Pueden anular alguna de las transacciones. Dijeron que, como era una usuaria autorizada, legalmente el dinero era suyo para usarlo. Nuestro único recurso sería presentar cargos por fraude, y no podemos hacerle eso a nuestra propia hija. Entendí su reticencia, incluso mientras me maravillaba de la continua protección a Morgan a pesar de sus acciones. ¿Qué vais a hacer? Esperábamos que tuvieras algunas ideas. Eres buena con las finanzas. La ironía no me pasó desapercibida. Después de años de desestimar mi perspicacia financiera, ahora recurrían a mí en busca de soluciones a un problema que Morgan había creado. Primero, quitadle el acceso a todas vuestras cuentas inmediatamente, aconsejé. Luego, tenemos que ver exactamente en qué gastó ese dinero, y tenéis que decirle que lo sabéis. Mi madre aceptó a regañadientes. Hicimos planes para que yo fuera al día siguiente para ayudarles a revisar sus registros financieros. Lo que descubrimos fue peor de lo esperado.
Morgan no solo había utilizado la línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda, sino que también había abierto varias tarjetas de crédito a nombre de mis padres, utilizando su información personal. La deuda ascendía a casi $150.000, una cantidad devastadora para una pareja de jubilados con ingresos fijos. Esto lo cambia todo, dijo mi padre, con el rostro ceniciento mientras revisábamos los documentos esparcidos por la mesa de su comedor. Podría habernos llevado a la quiebra. Por primera vez, vi una ira genuina en sus ojos cuando hablaba de Morgan. El halo de la niña dorada finalmente se había deslizado. Acordamos que era necesaria una reunión familiar. Mi padre llamaría a Morgan y a Derek, insistiendo en que vinieran sin desvíos ni excusas. Me ofrecía estar presente para apoyarlos, pero dejé claro que no contribuiría financieramente a ninguna resolución. La evidencia de la explotación financiera de Morgan obligó a mis padres a ver finalmente el patrón que había sido obvio para mí durante años. Fue un despertar doloroso, pero necesario. Esa noche, mientras procesaba las revelaciones del día, recibí un mensaje de texto inesperado de Derek. Julia, he encontrado algo que deberías ver. ¿Podemos vernos en algún lugar privado mañana? Solo tú y yo. Curiosa y cautelosa, acepté reunirme con él en una cafetería cerca de mi oficina durante el almuerzo del día siguiente. Derek llegó con aspecto demacrado, con ojeras oscuras y una energía nerviosa que irradiaba de él. Gracias por venir, dijo, deslizándose en el reservado frente a mí. He estado pensando mucho desde esa noche en Serafinas, haciendo mucho examen de conciencia. Y, le animé cuando dudó. Y me di cuenta de que he sido cómplice del comportamiento de Morgan durante años, poniendo excusas, cubriéndola, fingiendo que nuestros problemas financieros eran temporales cuando eran autoinfligidos. Sacó una carpeta de su bolso de mensajero. Después de que le cortaras el dinero, Morgan se desesperó. Empezó a revisar viejos registros financieros, buscando activos que pudiera aprovechar. Fue entonces cuando encontré esto. Deslizó varios documentos sobre la mesa, extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito y solicitudes de préstamo, todos con la letra de Morgan pero con mi firma falsificada al final. Estaba planeando sacar préstamos a tu nombre, explicó Derek. Ya tenía la documentación preparada. No creo que haya presentado nada todavía, pero se estaba preparando para hacerlo. Me sentí físicamente enferma. ¿Por qué me enseñas esto? Porque tiene que parar. Por el bien de todos, por nuestro matrimonio, por los niños, por tus padres, por ti. Se pasó una mano por el pelo. Quiero a Morgan, pero esto ha ido demasiado lejos. Necesita ayuda, no más dinero. ¿La has confrontado? Lo intenté. Lo negó todo, dijo que la estaba traicionando por siquiera cuestionarla. Luego se llevó a los niños a casa de una amiga durante unos días para pensar si quieres seguir casada con alguien que no la apoya. La manipulación era tan transparente que habría sido risible si no fuera tan destructiva. Gracias por avisarme, dije, recogiendo los documentos. Congelaré mi crédito de inmediato. ¿Hay más?, continuó Derek. Encontré recibos de cosas que ella afirmó que tú pagaste que coinciden con las fechas de las retiradas de la línea de crédito de tus padres. Creo que ha estado enfrentándoos a todos entre vosotros, diciéndole a tus padres que tú no ayudarías para que ellos tuvieran que intervenir, y luego diciéndote a ti que ellos no podían ayudar para que tuvieras que hacerlo tú. El elaborado engaño me dejó atónita. No se trataba solo de oportunismo financiero, era un fraude calculado y a largo plazo perpetrado contra las mismas personas que más la querían. La reunión familiar está programada para este fin de semana, le dije. Deberías traer esta información. Derek asintió sombríamente. Lo haré. Es hora de poner todas las cartas sobre la mesa. Al salir de la cafetería, sentí una extraña mezcla de vindicación y tristeza. El alcance del engaño de Morgan confirmaba que mi establecimiento de límites no solo había sido justificado, sino necesario. Sin embargo, no sentía ningún placer al ver el dolor de mi familia mientras la verdad salía a la luz. La reunión familiar prometía ser un ajuste de cuentas que llevaba mucho tiempo pendiente. Pasé los días intermedios preparándome emocionalmente con la guía de la doctora. Bennett. Recuerda, me aconsejó, no se trata de castigar a tu hermana.
Se trata de establecer la verdad y límites saludables para todos los implicados. ¿Y si se niega a reconocer lo que ha hecho?, pregunté. Esa es su elección. No puedes controlar su respuesta, solo la tuya. Lo importante es que los patrones están saliendo a la luz. Con esa perspectiva, me armé de valor para lo que viniera después. La sala de estar de mis padres siempre había sido el escenario de reuniones familiares, fiestas y celebraciones. Ahora, albergaría un tipo de reunión muy diferente. Llegué 30 minutos antes para ayudar a mi madre a preparar café y colocar las sillas. Se movía por la cocina mecánicamente, su calidez habitual atenuada por la preocupación. ¿Crees que vendrá de verdad?, preguntó, con la voz apenas un susurro. Papá dijo que prometió estar aquí, respondí, aunque compartía su preocupación. Morgan tenía un historial de evitar conversaciones difíciles. ¿Y si esto empeora todo? ¿Y si la perdemos por completo? Puse mi mano sobre la de mi madre, deteniendo su nervioso plegado de servilletas. Mamá, la relación ya está dañada. No por esta reunión, sino por las acciones que la hicieron necesaria. La única forma de avanzar es a través de la honestidad. Asintió a regañadientes. Es que nunca imaginé que estaríamos en esta situación. ¿En qué nos equivocamos con ella? Esa pregunta, cargada de culpa y dolor parental, no tenía una respuesta sencilla. Antes de que pudiera formular una respuesta, sonó el timbre. Derek llegó primero, solo. Morgan viene por separado, explicó, con expresión sombría. Quería un tiempo para prepararse. Mi padre lo acompañó a un asiento, ofreciéndole café, que Derek rechazó. Nos sentamos en un silencio incómodo hasta que, 15 minutos después de la hora acordada, oímos el coche de Morgan en la entrada. Entró como una tormenta, toda indignación justiciera y energía defensiva. Así que, esto es una intervención, ¿no? Toda la familia conspirando contra mí. Por favor, siéntate, Morgan, dijo mi padre con firmeza. Tenemos asuntos serios que discutir. Si es por dinero, ya le dije a mamá que devolveré la línea de crédito cuando pueda, espetó, tomando el asiento más alejado de Derek. Aunque no aprecio que me embosquen así. Mi madre carraspeó. Morgan, esto no es solo por la línea de crédito. También sabemos lo de las tarjetas de crédito. Y las solicitudes de préstamo. Los ojos de Morgan se dirigieron a Derek, quien sostuvo su mirada con firmeza. Has estado revolviendo mis cosas, invadiendo mi privacidad. Encontramos los extractos cuando intentábamos entender nuestras propias finanzas, explicó mi padre. Finanzas a las que, aparentemente, te serviste sin nuestro conocimiento ni permiso. Iba a devolverlo todo, insistió Morgan. Pasamos por una mala racha, eso es todo. Todo el mundo tiene problemas de dinero a veces. Esto no es sobre tener problemas de dinero, intervine. Es sobre cómo elegiste resolverlos. Robando a mamá y papá. Y planeando robarme a mí. Robar es una palabra muy dura, replicó ella. Prefiero, tomar prestado temporalmente. Derek se inclinó hacia adelante. Morgan, le debemos a tus padres $147.000. Eso no es, tomar prestado temporalmente. Es una deuda seria que acumulamos comprando cosas que no necesitábamos y no podíamos permitirnos. El rostro de Morgan se enrojeció de ira. ¿Así que ahora te pones de su lado? Después de todo lo que he hecho por esta familia. ¿Qué has hecho exactamente por esta familia?, preguntó mi padre, con un tono más agudo de lo que nunca le había oído. Porque desde donde yo lo veo, has cogido y cogido sin dar nada a cambio. Eso no es justo. Os di nietos. Vengo de visita todas las semanas. Ayudo a mamá con su jardín, la voz de Morgan se elevaba con cada afirmación, sus manos gesticulando salvajemente. Y te queremos por esas cosas, dijo mi madre suavemente. Pero no te dan derecho a robarnos. Yo no robé, Morgan se levantó bruscamente. Si estáis tan preocupados por el dinero, ¿por qué no le pedís ayuda a vuestra preciosa Julia? Ella tiene de sobra. Esta no es responsabilidad de Julia, declaró mi padre con firmeza. Esto es entre tú y nosotros, y necesitamos discutir cómo planeas hacer la restitución.
La risa de Morgan fue amarga. ¿Restitución? ¿Como si fuera una criminal? ¿Vais a presentar cargos contra vuestra propia hija? La pregunta quedó en el aire, incómoda pero necesaria. Mis padres intercambiaron miradas. No queremos tomar acciones legales, dijo mi madre con cuidado. Pero necesitamos un reconocimiento de lo que pasó y un plan concreto para abordarlo. ¿Y si me niego? ¿Qué pasa entonces? ¿Me desheredaréis? ¿Elegiréis a Julia por encima de mí, como siempre? La narrativa de víctima era tan practicada, tan refleja, que Morgan parecía creerla a pesar de toda la evidencia en contra. En su mente, seguía siendo la parte agraviada. Derek se levantó entonces, moviéndose para pararse junto a mis padres. Morgan, necesito que escuches con atención. Tus padres te están ofreciendo la oportunidad de arreglar esto sin consecuencias legales. Ese es un regalo que no te mereces ahora mismo. Creo que deberías aceptarlo. El Frente Unido pareció penetrar finalmente las defensas de Morgan. Sus hombros se desplomaron mientras se hundía de nuevo en su silla. ¿Qué queréis de mí?, preguntó, con voz débil. Mi padre expuso los términos con claridad. Primero, Morgan tendría que reconocer por escrito lo que había hecho. Segundo, ella y Derek tendrían que vender su casa, que estaba por encima de sus posibilidades, y usar las ganancias para empezar a pagar a mis padres. Tercero, Morgan tendría que asistir a terapia y asesoramiento financiero para abordar los problemas subyacentes que llevaron a su comportamiento. Vender nuestra casa, Morgan parecía desolada. ¿Dónde viviremos? Encontramos un apartamento razonable cerca de la escuela de los niños, respondió Derek. Ya he dado una señal. ¿Hiciste qué? Morgan se giró hacia él. ¿Sin siquiera discutirlo conmigo? Como tú discutiste abrir tarjetas de crédito a nombre de tus padres, replicó Derek. Morgan, no podemos permitirnos nuestro estilo de vida. Nunca pudimos. Es hora de vivir en la realidad. A medida que las implicaciones se asentaban, la expresión de Morgan pasó por la incredulidad, la ira y, finalmente, algo parecido a la resignación. ¿Y si acepto todo esto? ¿Entonces qué? Todos me perdonan y fingimos que nada de esto pasó. Perdonar no es lo mismo que olvidar, dije en voz baja. La confianza se reconstruye con el tiempo a través de acciones, no de promesas. Por primera vez, Morgan me miró sin hostilidad ni manipulación. ¿Crees que volverás a confiar en mí alguna vez? La cruda honestidad de la pregunta me tomó por sorpresa. No lo sé, admití. Eso depende de ti y de las decisiones que tomes de ahora en adelante. Morgan asintió lentamente, una lágrima deslizándose por su mejilla. Nunca quise que las cosas se pusieran tan mal. Simplemente. Se fue de las manos. Una pequeña mentira llevó a otra, y luego a otra. Después de un tiempo, no veía una salida. No era un reconocimiento total, pero era lo más cercano al remordimiento genuino que le había oído en años. Siempre hay una salida, dijo mi padre. Pero empieza con la honestidad. Honestidad total. La conversación que siguió fue difícil pero necesaria. Morgan admitió el alcance total de sus engaños financieros, incluyendo la manipulación de cada miembro de la familia con diferentes historias. Intentó varias veces justificar sus acciones o minimizar su impacto, pero Derek y mis padres se mantuvieron firmes. Al final de la reunión, se había llegado a un acuerdo preliminar. Mis padres no emprenderían acciones legales si Morgan cumplía con el plan de mudarse a algo más pequeño y comenzar el pago. Derek se haría cargo de sus finanzas por completo en el futuro previsible. Morgan comenzaría la terapia la semana siguiente. En cuanto a mi relación con Morgan, acordamos un contacto limitado mientras ella trabajaba en sus problemas. Dejé claro que el apoyo financiero estaba fuera de la mesa permanentemente, pero seguiría involucrada con mis sobrinos y abierta a reconstruir nuestra relación si demostraba un cambio real. Antes de irme, Morgan pidió hablar conmigo en privado. Salimos al porche trasero, el sol poniente proyectando largas sombras sobre el jardín de mis padres. Lo siento, dijo, con los brazos cruzados alrededor de sí misma. No solo por lo del dinero, sino por lo que dije en el restaurante. Sobre que eras una inútil.
¿Por qué lo dijiste?, pregunté. ¿Realmente creías eso? Estuvo en silencio por un momento. No. Todo lo contrario, en realidad. Siempre has sido la capaz, la exitosa. Creo que me resentía por eso. Era más fácil menospreciarte que admitir que estaba celosa. La admisión me sorprendió. ¿Estabas celosa de mí? Pero tú siempre lo tuviste todo, la atención, los elogios, el apoyo. Tenía atención, no respeto. Hay una diferencia. Miró hacia el jardín. Tú construiste algo real, una carrera, estabilidad financiera, independencia. Yo solo existía. Confiaba en el encanto y en la generosidad de otras personas. Se sentía vacío, pero no sabía cómo cambiar. Quería creer que su perspicacia era genuina, que este momento representaba un verdadero punto de inflexión. La experiencia me hizo ser cautelosa. Espero que la terapia te ayude a resolverlo, dije finalmente. Realmente quiero que tengas éxito, Morgan. Solo que no a mi costa nunca más. Ella asintió, secándose una lágrima. Entiendo. Yo tampoco confiaría en mí ahora mismo. Mientras conducía a casa esa noche, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. No porque todo estuviera resuelto ni mucho menos, sino porque la verdad finalmente se había dicho en voz alta, y con la verdad venía la posibilidad de un cambio real. Las semanas siguientes trajeron cambios pequeños pero significativos. Morgan y Derek pusieron su casa a la venta y comenzaron a deshacerse de posesiones. Mis padres se reunieron con un asesor financiero para evaluar el daño a sus planes de jubilación. Yo mantuve una distancia cuidadosa, apoyando pero firme en mis límites. Derek llamaba regularmente con actualizaciones, su voz ganando confianza a medida que tomaba el control de sus finanzas. Vendimos los bolsos de diseñador de Morgan en consignación, informó una noche. Pagamos una de las tarjetas de crédito más pequeñas por completo. Ella lloró cuando se los llevaron, pero después dijo que se sentía aliviada, como si se le hubiera quitado un peso de encima. Mi madre compartió que la terapia de Morgan parecía estar haciendo efecto. Realmente se disculpó por ponernos en esta situación, se maravilló. Tu padre casi se cae de la silla. Pequeños pasos, pero en la dirección correcta. El camino por delante no sería fácil para ninguno de nosotros, pero por primera vez en años, sentí que todos caminábamos por el mismo sendero, aunque fuera tentativamente. 6 meses después de la confrontación en casa de mis padres, me encontraba en la puerta del nuevo apartamento de Morgan y Derek, con un regalo de inauguración bajo el brazo. El espacio era modesto pero luminoso, la mitad del tamaño de su casa anterior, pero de alguna manera más acogedor. Fotos de los niños adornaban las paredes junto con obras de arte enmarcadas que ellos habían creado. No había muebles de diseñador ni decoraciones elaboradas, solo piezas simples y funcionales que creaban un hogar en lugar de un escaparate. Morgan me recibió con una sonrisa genuina, la actitud defensiva que había caracterizado nuestras interacciones recientes había disminuido notablemente. Entra. Los niños están muy emocionados de que estés aquí. Mis sobrinos, Caleb y Dylan, corrieron desde su habitación para envolverme en abrazos entusiastas. Tía Julia, ¿nos has traído algo?, preguntó Dylan, mirando el paquete. Dylan, le reprendió Morgan, eso no es educado. Perdón, murmuró, avergonzado. Es que estamos contentos de verte. Y yo también estoy contenta de veros, le aseguré, entregándole el regalo. Esto es en realidad para todos vosotros. Un regalo de inauguración. Rompieron el papel de regalo para revelar un marco de fotos digital que había cargado con fotos familiares de tiempos más felices, mezcladas con fotos recientes de las actividades de los niños que Derek había compartido conmigo. Me encanta, dijo Morgan en voz baja, desplazándose por las imágenes. Gracias. Derek salió de la cocina, secándose las manos en un paño de cocina. La cena está casi lista. Nada elegante, solo espaguetis con albóndigas. Suena perfecto, respondí, siguiéndolos al pequeño comedor. La conversación durante la cena fluyó más fácilmente de lo que había anticipado. Los niños charlaban sobre la escuela y los deportes. Derek hablaba de su nuevo puesto a tiempo completo en una empresa de construcción.
Morgan habló abiertamente sobre su terapia y su trabajo a tiempo parcial en una librería local. La paga no es mucha, pero disfruto el trabajo, explicó. Y el descuento de empleada alimenta mi hábito de lectura sin arruinarnos. Se le está dando muy bien hacer presupuestos, añadió Derek con evidente orgullo. Todavía no hemos fallado en ningún pago a tus padres. Morgan asintió. Llevará años devolverlo todo, pero estamos comprometidos con ello, un mes a la vez. Después de que los niños se excusaran para jugar a videojuegos, Morgan se volvió hacia mí con una expresión más seria. ¿Cómo están mamá y papá? Ponen cara de valientes cuando los visitamos, pero me preocupo. Tuvieron que posponer su jubilación, respondí honestamente. Papá trabajará al menos 2 años más, pero estarán bien. Su asesor financiero les ayudó a reestructurar las cosas. La culpa parpadeó en el rostro de Morgan. Nunca quise hacerles daño así. Lo sé, dije, y me sorprendió darme cuenta de que lo decía en serio. Los meses de terapia habían ayudado a Morgan a desarrollar una comprensión de su comportamiento que antes parecía imposible. ¿Y tú qué? Preguntó. ¿Estás saliendo con alguien nuevo? La pregunta me habría parecido intrusiva antes, cargada de juicio sobre mis elecciones personales. Ahora, parecía un interés genuino. En realidad, sí. Se llama Nathan. Llevamos saliendo unos 3 meses. Es un arquitecto que conocí a través de un proyecto de trabajo. Eso es maravilloso, dijo Morgan cálidamente. Te mereces a alguien especial en tu vida. El simple reconocimiento de mi felicidad, sin comparación ni competencia, marcó cuánto había cambiado entre nosotras. Después de la cena, mientras Derek ayudaba a los niños con los deberes, Morgan y yo nos sentamos en su pequeño balcón, viendo el atardecer. Quería decirte algo, dijo, volviéndose hacia mí. Pero no estaba segura de cómo. Me tensé ligeramente, viejos hábitos de recelo resurgiendo. ¿Qué es? Estoy orgullosa de ti. Por haberme enfrentado esa noche en Serafinas. Y por negarte a seguir permitiendo mi peor comportamiento. Retorcía nerviosamente su anillo de bodas. Fue la llamada de atención que necesitaba, aunque luché contra ella con uñas y dientes en su momento. No debe haber sido fácil admitirlo, dije, conmovida por su vulnerabilidad. Mi terapeuta dice que pasé años construyendo una identidad basada en ser especial, con derecho a más que los demás. Cuando esa identidad se vio amenazada, ataqué en lugar de enfrentar la verdad sobre mí misma. Sonrió con amargura. Tuve que perderlo casi todo para darme cuenta de lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que importa?, pregunté. La integridad. El autorrespeto. Las relaciones reales basadas en el cuidado mutuo, no en la manipulación. Me tomó la mano. Echo de menos a mi hermana. La relación que podríamos haber tenido si no hubiera estado tan ocupada compitiendo contigo. Le apreté la mano, la emoción anudándome la garganta. Yo también te echaba de menos. A la verdadera tú, debajo de todas las defensas. ¿Crees que podríamos empezar de nuevo? No fingiendo que el pasado no ocurrió, sino construyendo algo mejor para el futuro. Me gustaría, dije honestamente. Un paso a la vez. Nuestra relación continuó sanando en los meses siguientes. No perfectamente, no sin contratiempos ocasionales, pero con una autenticidad que nunca antes había existido. Morgan se mantuvo comprometida con sus obligaciones financieras, llegando a aceptar trabajo adicional para acelerar el pago a nuestros padres. Derek floreció en su papel de administrador financiero, su fuerza tranquila finalmente encontró expresión. Mi propio viaje de sanación tomó caminos inesperados. Poner límites a mi familia me dio el coraje para examinar otras áreas de mi vida donde había permitido que se me infravalorara. Rechacé un proyecto en el trabajo que habría impulsado mi carrera, pero a costa de mi bienestar. Terminé una amistad que se había vuelto unilateral y agotadora. Empecé a hablar más en las reuniones familiares, ya no contenta con ser pasada por alto. Mi relación con Nathan se profundizó a medida que compartía mi historia familiar y mi proceso continuo de establecer patrones más saludables. Te defendiste a ti misma, dijo con admiración después de oír hablar de la confrontación en Serafinas. Eso requiere un coraje increíble.
No se sintió como coraje en ese momento, admití. Se sintió aterrador. Las acciones más valientes suelen hacerlo, señaló él. Cambiaste el curso de toda la dinámica de tu familia con un momento de verdad. Su perspectiva me ayudó a ver mis acciones bajo una nueva luz, no como una protección egoísta de mis recursos, sino como una interrupción necesaria de patrones destructivos que habían dañado a todos los implicados, incluida la propia Morgan. Mis padres, también, experimentaron su propio crecimiento a través del doloroso proceso. Mi padre, especialmente, se volvió más asertivo al expresar sus sentimientos en lugar de ceder automáticamente al deseo de mi madre de mantener la paz a toda costa. Comenzaron terapia de pareja para abordar los patrones de comunicación que habían contribuido a la disfunción familiar. Deberíamos haber puesto límites más firmes con Morgan hace años, reconoció mi padre durante una conversación privada. Pensábamos que estábamos mostrando amor al darle todo lo que quería. En cambio, le estábamos impidiendo desarrollar resiliencia. Hicisteis lo mejor que pudisteis con lo que entendíais en ese momento, le aseguré. Y tú pagaste el precio de nuestros errores, dijo con tristeza. Siempre la responsable, asumiendo la carga. Siento que no viéramos el coste que tuvo para ti. Su reconocimiento sanó una herida que había llevado desde la infancia, el dolor de ser simultáneamente indispensable y pasada por alto. Un año después de la cena en Serafinas, mi familia se reunió de nuevo para celebrar el aniversario de mis padres. Esta vez, nos encontramos en un restaurante modesto, al alcance del presupuesto de todos. Morgan y Derek llegaron a tiempo, trayendo un regalo hecho a mano que habían creado con los niños. Mis padres sonrieron con genuino placer, no solo por el regalo, sino por el pensamiento y el esfuerzo detrás de él. Durante la comida, Morgan levantó su copa. Quiero brindar no solo por el matrimonio de mamá y papá, sino por la resiliencia de esta familia. Hemos pasado por algunas verdades duras y cambios dolorosos este año, pero somos más fuertes y más honestos por ello. Chocamos las copas, el simple momento representando un cambio profundo. Ya nadie fingía. Nadie se escondía detrás de falsas personalidades o comportamientos manipuladores. Solo éramos personas, imperfectas y humanas, haciendo lo mejor que podíamos para amarnos auténticamente. Más tarde esa noche, mientras Nathan y yo caminábamos de la mano bajo las estrellas, reflexioné sobre el viaje del último año. ¿Sabes de qué me di cuenta?, dije. Durante años, pensé que ser valorada en mi familia significaba ser necesitada financieramente. Equiparaba el amor con la utilidad. ¿Y ahora?, preguntó Nathan. Ahora entiendo que el amor verdadero no necesita ser comprado ni ganado. Existe en la honestidad, la responsabilidad, el respeto mutuo. Incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. La lección había tenido un alto coste, pero su valor era incalculable. Al negarme a seguir interpretando mi papel asignado, había creado un espacio para una conexión genuina. Al establecer límites, había hecho sitio para relaciones auténticas. Al decir la verdad, había abierto la puerta a la sanación. El momento en Serafinas en que finalmente me defendí no había sido el fin de mis relaciones familiares, como había temido en mis momentos más oscuros. En cambio, había sido el comienzo de algo mucho más precioso, mucho más real de lo que había existido antes. ¿Alguna vez has tenido que establecer un límite difícil con alguien a quien amas? ¿Cómo cambió tu relación? Comparte tus experiencias en los comentarios. Si esta historia te ha llegado, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártela con alguien que necesite oír que defenderse no es egoísta, a veces es lo más amoroso que puedes hacer, tanto por ti como por los demás. Gracias por escuchar mi viaje. Y recuerda, a veces las relaciones más importantes de nuestras vidas solo pueden empezar de verdad después de encontrar el valor para decir, basta.